Bien, es un gusto tener en el programa a un candidato joven al Congreso de la República. Se trata de Carlos Treyes, candidato con el número 19 en las filas de Acción Popular. Él ha sido candidato anteriormente a la alcaldía de Pueblo Libre por Acción Popular también y hoy es postulante al Congreso de la República en el partido que postula Alfredo Barnechea. Carlos, gracias por estar aquí. No, qué ocurrencia, gracias por invitarme. Voy a decir algo adicional. Carlos es hermano de una muy buena amiga de Ana Treyes, una excelente periodista que está radicando en España desde hace un tiempo y que seguramente nos está viendo a través de internet. Gracias, Carlos. Así es, mi querida hermana de quien tanto he aprendido yo, pues yo soy menor que ella, ¿no? Y efectivamente se ha ido a Madrid, se casó, se enamoró y la vida tiene esas cosas, ¿no? Pero ahora se comunica uno más rápido por efectos de la globalización y las tecnologías. Yo te decía hace un rato que bastaba con que Ana Treyes, o ayudaría mucho, que diga, es mi hermano, voten por él, y eso iba a impulsar muchísimo tu campaña, ¿no? Bueno, me está costando mucho convencerla porque a nosotros nos han educado en una neutralidad moral bastante pronunciada, pero creo que con un poco de fuerza la voy a terminar de convencer. Yo necesito aliados porque en Acción Popular hacemos siempre campañas muy austeras, ¿no? Entonces, sí. Cuéntanos un poco acerca de ti, porque la gente seguramente no te conoce, la gente que está en el mundo de la política, tú eres relativamente nuevo, tú eres magíster en políticas públicas y eres docente universitario en escuelas de gobierno. Cuéntanos un poco eso. Así es. Mi carrera inicial es comunicaciones, pero rápidamente me di cuenta que lo que a mí me gustaba era la política y el Estado. Así que me fui al extranjero a estudiar políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, donde aprendí muchísimo y he mezclado un poco las dos fuentes, y a partir de eso me he hecho docente en facultades de ciencias políticas y por una cantidad de más o menos 12, 13 años he sido servidor público del Estado peruano. Todo esto preparando mi acceso final a la política, ¿no? Yo desde hace más o menos 15 años sabía que en algún momento iba a iniciar mi carrera política y decidí hacerla en el distrito en el que vivo hace como 15 años, que es Pueblo Libre, que es un distrito hermoso, con mucho potencial. No es el momento de decirlo, me pasé una experiencia maravillosa en esa campaña distrital. Hablemos, antes de hablar de tus propuestas, hablemos del partido con el que postulas. ¿Por qué con Acción Popular? Cuando yo cumplí más o menos 38 años, decidí empezar a hacer política y busqué una plataforma política, un partido político. Y conversé desde la pluralidad que creo que debe tener todo político, conversé con diferentes entornos políticos, ¿no? Y llegué a la conclusión de que Acción Popular es el más adecuado, primero porque defiende dos valores primordiales que son la democracia y la decencia, pero por arriba de eso, por arriba de ese lugar común que no siempre se cumple, que es la decencia y la democracia, por arriba de eso lo que yo entiendo es que tiene la flexibilidad ideológica suficiente para acomodarse a las circunstancias del país, acomodarse virtuosamente. Lo decía Fernando Belaúnde, ¿no? Es un esfuerzo permanente de renovarse y adaptarse a partir de las demandas de la colectividad. Para mí los políticos del siglo XXI tienen una enorme caja de herramientas técnica e ideológica y están al servicio de la patria. No tienen que tratar de imponer su perspectiva. Digamos, entonces, siguiendo esa lógica o ese razonamiento, no tienen que definirse como un partido de izquierdas o de derechas, sino más bien de centro que ajusta sus políticas públicas en función de cómo va el mundo, cómo va la globalización, si es que hay que promover la intervención del Estado en determinados temas o más bien promover al mercado. Cuéntanos un poco eso. Exactamente. Bueno, lo decía Fernando Belaúnde, ¿no? Ni izquierda ni derecha, adelante, que de alguna manera es un progresismo de centro que pretende analizar la sociedad en su conjunto y el contexto internacional y a partir de ahí, sector por sector, evaluar en qué punto de equilibrio se pone la interacción entre Estado y mercado. No hay un solo país del mundo que tenga puro mercado, ni un solo país del mundo que tenga puro Estado. En todos los momentos es una fusión. Nosotros recogemos esa experiencia internacional, abrimos la ceguera ideológica que nos ha gobernado en el siglo XIX, en buena parte del siglo XX, y pretendemos seguir el ejemplo de Fernando Belaúnde. Para cerrar la idea, ¿qué hizo Fernando Belaúnde? Su primer gobierno en el 63 fue un gobierno de centro-izquierda, porque consideró que el país necesitaba penetrar a partir del Estado y completar infraestructura, salud, educación. Pero luego el contexto en el 80 en su segundo gobierno era otro. Veníamos con un nivel de inflación, veníamos con recesión, veníamos con un Estado que había crecido mucho y Fernando Belaúnde decidió estratégicamente que el gobierno era de centro-derecha y puso de premier en el gabinete a Ulloa, ¿no? Entonces, esta sabiduría adaptativa es la que nosotros consideramos nuestra narrativa ideológica, si se quiere, nuestra narrativa política, y a partir de ello operamos. Hoy día Alfredo Barnechea hace esta fusión y en algunos puntos está en el centro izquierda y en otros puntos está en el centro. Yo le pregunté ayer a una candidata, a la responsable de Juventudes del PPC, cuál había sido el mejor y el peor gobierno. Dijo que el peor había sido
el segundo gobierno de Belaúnde. Yo te pregunto lo mismo. En tu opinión, ¿cuál ha sido el peor gobierno o el peor presidente que ha tenido el Perú? Tiene mala memoria, porque el segundo gobierno de Belaúnde, nosotros trabajamos en alianza con el PPC, y más bien algunos casos de corrupción que hoy nos están señalando. Por eso me sorprendió lo que me respondió, pero bien me dijo, no, el peor, la última etapa encima me dijo de Belaúnde. A mí me parece que en términos de lo que yo he visto, porque una cosa es leer la historia, yo soy docente universitario y tengo una variedad de lecturas, pero me gusta hablar más de lo que he podido ver personalmente, ¿no? De lo que yo he visto. En términos económicos, el primer gobierno ha sido el peor García. El peor gobierno ha sido el primer García. Yo no pensé que él iba a ser reelegido, pero tuvo la suerte de ser reelegido. No lo merecía, sinceramente. Fue un gobierno terrible en términos económicos, y en términos políticos el peor fue el fujimorismo. Fueron 10 años de desgaste institucional terrible, de reducción de la calidad congresal, de legitimidad de la inmoralidad política, de ampliación y consolidación de la informalidad, de todo esto que hoy no nos permite convivir y ponernos de acuerdo a partir de una perspectiva. Los peruanos estamos polarizados, divididos, fragmentados, en buena parte a partir del experimento autogolpista de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces yo creo que esta mezcla de el primer García y los 10 años del fujimorismo han sido el peor escenario que a mí me ha tocado ver. Ahora, el empresariado, los grandes empresarios, el mundo corporativo ha apoyado y apoya a los Fujimori, a Alberto Fujimori y ahora a Keiko Fujimori, porque representan, si se quiere, el modelo neoliberal promotor del mundo corporativo. ¿Tú qué piensas respecto del comportamiento de las élites empresariales? Yo creo que las élites a lo largo de la República, las élites empresariales, las élites económicas a lo largo de la República, nunca ha habido un momento en que se hayan identificado con la totalidad y la generalidad del país, como sí ha pasado, por ejemplo, en el caso norteamericano, como parcialmente ha pasado en el caso chileno, por dar un ejemplo cercano. Yo creo que es responsabilidad de la gente que tiene más dinero o más poder o más conocimientos en una sociedad generar liderazgos inclusivos y generar patrones de comportamiento social que incluyan, que unan a través de una visión y que nos permitan avanzar. Y hoy apoyan efectivamente a algunos candidatos que apuestan por la continuidad del modelo y no se dan cuenta que si continuamos bajo esta lógica, la depredación que genera la globalización cuando no tiene control, ¿no? Y el permanente retroceso de la calidad de vida va a hacer que ya sea imposible recuperar la capacidad de convivencia. Es lo más importante que tenemos que recuperar, y por eso es que Alfredo Barnechea plantea que el Estado tiene que intervenir un poco más para dar una igualdad básica en salud, en educación y en jubilación universal. Es la única manera de ir hacia adelante lentamente. Hemos pasado 25 años desesperados por estar entre los países desarrollados y no hemos avanzado mucho. Y quienes critican, no solamente a Alfredo, sino te critican a ti, te dicen, tú eres un izquierdista, tú traes ideas estatistas del pasado y el Perú no necesita eso, traes ideas anticuadas. ¿Tú qué les responderías? Que no han entendido cómo es la política en el siglo XXI. Nosotros en Acción Popular, y yo particularmente, tenemos algunos elementos del centro izquierda y algunos elementos del centro derecha. Te voy a dar algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, estamos a favor del TPP con compensaciones. Eso no se puede decir que es una cosa de centro-izquierda. Alfredo Barnechea ha sido educado en una escuela de administración pública en Harvard, donde no se puede decir que la información y la formación que se recibe es de centro-izquierda. Más bien todo lo contrario, es un centro que se acerca un poquito más hacia la derecha. Nosotros estamos a favor del desarrollo de los emprendedores a partir del salto en productividad. No puede seguir ocurriendo que el 75% de la economía siga siendo informal. Hay que buscar mecanismos para que se formalice. Nosotros pensamos que el Estado tiene que completar todavía su tarea republicana. El 25% de la población no tiene seguro en salud. El 75% de la población no tiene algún tipo de jubilación. Y así podría seguir dando cifras. Entonces, hablar de izquierda o derecha en un país que todavía está incompleto, creo que se debe morigerar esto. Y creo que sí, que algunos elementos del centro izquierda son interesantes también. A nivel latinoamericano, ayer yo le pregunté a un representante del Frente Amplio si lo que había en Venezuela era una democracia o una dictadura. Y él se resistía a decir que era una dictadura. Él decía que era una democracia imperfecta. ¿Tú cómo calificarías al gobierno venezolano? Yo creo que es un régimen autoritario que se aproxima muchísimo a una dictadura, salvo por un elemento, que hay elecciones. Ese es el único elemento que lo salva. Después hay presos políticos, no hay equilibrio de poderes, hay muchas denuncias de corrupción, entonces hay abusos, hay persecuciones, hay denuncias de derechos humanos. Eso es una dictadura, pues. Es una dictadura
al 95% si quieres, porque una dictadura es la de Pinochet, por ejemplo, o la de Fidel Castro, que no tiene elecciones, o que tiene la de Fidel Castro elecciones muy particulares donde generalmente se reelige. Yo creo que es casi una dictadura. Definitivamente no es democrática y definitivamente excede los cánones del autoritarismo, ¿no? No sé si has visto tú la película mexicana La dictadura perfecta. Es una película que revela cómo es el sistema político mexicano, que se parece mucho al peruano. Sí. ¿Cuál es tu reflexión en torno al sistema político peruano, en donde, digamos, hay unas mayorías que no se sienten representadas por lo que dicen las encuestas ni buena parte de los medios? Yo creo que el caso peruano es sí una democracia imperfecta, ¿no? Creo que el tema de la dictadura perfecta en México es una metáfora para decir cómo un partido como el PRI, sin tener a los militares, se encargó de estar décadas en el gobierno, ¿no? En el caso peruano, yo creo que es una democracia perfectible y por eso una de las propuestas que yo traigo son una serie de reformas de la institucionalidad política y creo que una de ellas debe ser una buena ley de medios, que sin lastimar la libertad de expresión y sabiendo que toda regulación tiene ese peligro, porque hay que decirlo todo, toda regulación tiene ese peligro de lastimar la libertad de expresión, no se resigne a no controlar los excesos, los abusos, las preferencias, ¿no? Las preferencias muchas veces económicas. ¿Tú podrías hablar entonces abiertamente de la democratización de los medios para asegurar pluralidad y que la torta publicitaria no vaya a unos grupos, sino que se reparta en forma equitativa y proporcional con los medios pequeños de las provincias, con las radios, y no que se la lleven, ¿no?, como ocurre hoy en día, los que más rating hacen poniendo la peor programación o la televisión basura? Sí, yo creo que esa sería una buena manera de asegurar el pluralismo. Y te digo una cosa, están apareciendo nuevos programas de televisión, uno de estos es este que yo sigo y que además agradezco que me invites porque me doy cuenta que se puede conversar, ¿no? Pero más allá de esa felicitación personal, me parece que tenemos que incentivar que hayan diferentes programas, diferentes espacios periodísticos y diferentes casas televisivas cada vez con mayor fortaleza. Y una oportunidad, efectivamente, es a través de la distribución equitativa del espacio publicitario. El otro camino me parece de asegurar la democracia que está vinculada con los medios es que durante los periodos electorales se pueda acceder a los espacios televisivos a partir de cifras módicas distribuidas equitativamente, ¿no? Me parece que es una manera de evitar que en campaña se gaste tanto. El gasto más caro en campaña es la publicidad televisiva. Y ese dinero muchas veces no se sabe de dónde aparece. Ahora, hubo hace no mucho una marcha contra la televisión basura. Esa es una bandera que ningún político ha querido tocar y hoy eres el primero que yo entrevisto que habla explícitamente de una ley de medios. Sí. Que evite las concentraciones, los monopolios, el abuso de la posición de dominio. Ese podría ser un tema controversial, pero un tema que, te aseguro, muchos jóvenes van a seguir. No sé, tú serías, digamos, así de explícito, decir, yo como parlamentario, mi primer proyecto de ley sería una ley de medios que asegure pluralidad, libre competencia. No sé si mi primer proyecto, pero una de mis primeras prioridades, sin duda alguna. Yo soy comunicador de origen, como te digo, y me he pasado estudiando y comparando algunas leyes de medios en otros países. La posición de dominio no está permitida. El tema es aquí el siguiente, ¿no? Por ejemplo, el diario El Comercio, que yo no lo voy a atacar, voy a decir las cosas técnicamente. El diario El Comercio, por ejemplo, plantea, nosotros tenemos mayoría porque nos fusionamos, pero también por ventas. Ok, tienes mayoría por ventas, pero no estamos hablando de zapatos. No estamos hablando de pantalones, no estamos hablando de camisas. Estamos hablando del espacio público virtual o digital que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un espacio en el que ahora se discute, se debate y se define el destino del país. No puede haber una opinión mayoritaria. Luego tiene que haber mucha más participación ciudadana y tienen que haber comités de regulación donde participen los distintos sectores de la sociedad. Vuelvo a decir, esto siempre va a tener una tensión con la libertad de expresión, pero acá se ha ido al otro extremo. Por no lastimar la libertad de expresión, no se quiere hablar en ningún caso de una ley de medios que pueda de alguna manera regular y de alguna manera ajustar estos contenidos. La televisión basura no se puede prohibir, pero sí se puede poner en canales públicos alternativas adecuadas que le hagan competencia. ¿Por qué los políticos no enfrentan esto? Porque tienen intereses muchas veces, porque muchas veces piensan que si dicen esto no van a aparecer en algunos entornos, en algunos contextos. Yo hago política para decir lo que está en mi cerebro y en mi corazón. Así esto traiga buenos o malos resultados. Muy bien, muy bien. Queda clara tu posición en torno a ese tema. Yo me comprometo a invitarte a los paneles para que puedas explicar en más detalle tus propuestas, tus posiciones. Más bien, aprovechemos esta ocasión para que agradezcas a quienes te han permitido llegar a donde estás. Eres una persona joven que hoy puede convertirse en parlamentario.
¿A quién te gustaría agradecer esta noche, digamos, haber llegado donde estás? Yo tengo mucho agradecimiento a mis padres, ¿no? Cuando yo he nacido en el barrio obrero de Caquetá, yo no sé si tú conoces, yo soy un hijo de la cultura popular y mis padres hicieron un esfuerzo, me agarras retrocediendo, estoy hablando desde el corazón, no estaba preparado para esta pregunta. Mis padres hicieron un esfuerzo sumamente grande por invertir en la educación de sus hijos, de mi hermana y mía. Y después nosotros hemos seguido adelante y hemos seguido avanzando y hoy yo soy la persona, no sé si inteligente, no sé si capacitada, pero sí con la fuerza y el coraje suficiente para devolver esa energía que me dieron a mí y ese cariño y ese afecto que me dieron desde muy chico a otra gente que no siempre tiene la oportunidad, ¿no? Porque claro, mis padres apostaron, se les presentó la oportunidad de salir adelante y dijeron todo el dinero que entra acá para los hijos. Yo estoy trabajando para que todo el mundo en este país tenga esta oportunidad. Y yo quiero decirle que deben confiar en nosotros, porque nosotros somos un partido decente, democrático, honesto, que no estamos ni con la globalización predatoria ni con el Estado asfixiante. Estamos con el país, estamos con el Perú, y por eso Fernando Belaúnde dijo el Perú como doctrina. Nosotros recogemos la sabiduría de ustedes y tomados de la mano con ustedes vamos a ir adelante y vamos a llevar al país hacia el desarrollo en los próximos 20 o 25 años. Me imagino, Carlos, que te pueden encontrar en las redes sociales. Me imagino que tu campaña es una campaña que buscas conectar con los jóvenes y con los invisibles, que son un poco a quienes nosotros también nos dirigimos, esas personas de carne y hueso que están en sus casas a esta hora descansando un poquito o informándose un poco porque trabajan muy duro, ¿no? Para hacerlo mejor por su familia. Yo los invito a visitar mi fanpage, que es Carlos Treyes Sarazú. Ahí cuelgo permanentemente las entrevistas. Esta entrevista entiendo que se va a colgar en redes sociales. Cuelgo los artículos que todos los jueves escribo en Diario Exitosa. Mañana estoy escribiendo un artículo interesante que se llama El discreto chavismo de Verónica Mendoza. Esa era una pregunta que se me quedó pendiente, pero te la formulo. Alfredo ha dicho que cree que Verónica Mendoza es chavista. ¿Tú qué crees? Yo creo que lo que dije hace un rato, es el equivalente a lo que me preguntaste hace poco sobre el chavismo, ¿no? Si es dictadura o no. Yo creo que Verónica Mendoza tiene un corazón bastante chavista, no sé si es totalmente chavista, en el que hay esta ecuación. Yo soy dura con las dictaduras de derecha, pero soy blanda y tolerante con las dictaduras de izquierda. Si me hablas de dictaduras de izquierda, estoy poniéndome en la voz de Verónica Mendoza, si tú me hablas de las dictaduras de izquierda, yo puedo en última instancia preferir a la justicia igualitaria y poner debajo la participación, las libertades y las garantías constitucionales. Me parece que eso ha revelado Verónica Mendoza en sus declaraciones y me parece que comete un error queriendo adjetivar a Alfredo Barnechea. Tiene que resolver primero sus dudas juveniles y luego intentar plantear propuestas, ¿no? Muy bien. Oye, Carlos, ha sido un placer tenerte en el programa. Ojalá que haya ocasión de seguir conversando más adelante en esta campaña en lo que queda. Muchas gracias una vez más. Un honor, muchas gracias a ti. Y un saludo desde aquí también hasta España a Ana Treyes. Vamos a hacer una pausa en el programa y regresamos con más aquí en Boca a Boca. No se vayan.